Cuando lo vi salir del baño con el cabello aún húmedo, el torso desnudo y una toalla mal ajustada sobre sus caderas, mi corazón se aceleró de una manera que no había sentido en décadas. No fue por deseo inmediato, fue por el sobresalto de reconocer en mí algo que había creído dormido. Él no dijo nada. Caminó hasta la cocina con total naturalidad, como si no hubiera nada fuera de lugar. Pero para mí lo estaba todo. Yo estaba allí en la escalera, con una cesta de ropa limpia contra el pecho, inmóvil, tratando de entender por qué el simple hecho de verlo así me dejó sin aire. No era un extraño. Era el nieto adoptivo de mi esposo. Vivía bajo nuestro techo en nuestra casa. Tenía derecho a caminar sin camisa si quería. Y aún así, algo en mí cambió esa mañana. No puedo decir que fue el comienzo porque las cosas nunca empiezan cuando creemos. Pero sí puedo decir que fue el momento en que dejé de poder ignorarlo. Porque 3 meses después cometí un error. El error que lo cambió todo. Antes de contarte lo que realmente pasó, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez guardaste un secreto tan profundo, tan inconfesable, que preferirías desaparecer antes que verlo salir a la luz? Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto, y dime, ¿alguna vez tuviste una verdad que temías que alguien descubriera? El día que él llegó a la casa, no supe bien cómo sentirme. Mi esposo me había contado de su decisión por teléfono, sin consultarme. Solo será por unas semanas, dijo como si eso resolviera todo. Pero las semanas se volvieron meses. Me pareció un chico callado, correcto, con modales que no parecían forzados, lo cual era extraño en los jóvenes de ahora. Se instaló en la habitación de invitados del segundo piso. La misma que yo había decorado con tanto detalle hace años, por si alguna vez venían visitas. Nadie venía. Solo él. Los primeros días pasaban sin mayor novedad. Apenas nos cruzábamos en la cocina o en el pasillo. Se mostraba respetuoso o incluso distante, lo cual me tranquilizaba. Tenía un tono de voz bajo, pausado, y parecía siempre estar en otra parte. No molestaba. No exigía. No invadía. Pero entonces empecé a notarlo más. Y no por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Su forma de moverse en la casa, tranquila, como si el espacio le perteneciera. Su manera de sentarse en silencio a leer en el patio con las piernas cruzadas y los auriculares puestos. Incluso la manera en que dejaba su taza vacía en el fregadero. Había algo hipnótico en la tranquilidad con la que habitaba el mundo. Un día lo vi salir al jardín al amanecer. Estaba en camisilla y pantalón de pijama. Yo había salido a regar las plantas como cada mañana, y al escuchar pasos detrás de mí, me giré. Allí estaba él con el cabello revuelto y los ojos aún medio dormidos. Me dijo buenos días con voz ronca y se sentó en el escalón más bajo del porche. No fue el saludo lo que me perturbó. Fue lo que sentí después. Un vacío extraño, como si mi pecho se abriera y no pudiera cerrarse de nuevo. Desde entonces comencé a poner más atención a cómo me vestía por la mañana. Elegía ropa que antes no me importaba usar en casa. Retocaba mi cabello antes de bajar a desayunar. No por él, me decía. Sino por mí. Porque era bueno recordarme que aún podía sentirme bien con mi reflejo. Mi esposo, por su parte, no notaba nada. Su rutina seguía igual: desayuno temprano, salida al trabajo, llegada al atardecer, cena frente al televisor, silencio antes de dormir. Me hablaba, sí. Pero ya no me miraba. O no de la forma que una mujer necesita ser mirada. Una tarde, mientras doblaba ropa en la sala, sentí que alguien me observaba. Alcé la vista y allí estaba él, en el marco de la puerta, con un libro en la mano. Me preguntó si sabía dónde estaba el cargador de su laptop. Le señalé un cajón. Se acercó, lo abrió, tomó el cable y me dio las gracias. Pero antes de irse me dijo: «Huele bien aquí». No supe qué responder. Me quedé helada. Fue un comentario inofensivo pero cargado de algo más. Desde ese momento nuestra convivencia se volvió una coreografía silenciosa. Yo evitaba buscarlo con la mirada, pero lo encontraba igual.
En la cocina, en el pasillo, en la sala. Y cada encuentro tenía ese segundo de más. Ese parpadeo sostenido. Esa sensación de algo no dicho. Una noche, mientras preparaba té, lo vi entrar con una toalla al hombro, recién duchado. Caminó hasta el refrigerador, sacó una botella de agua y luego me miró. Solo un instante. Pero fue suficiente. No dijo nada. Tampoco yo. Me limité a revolver el azúcar con fuerza, como si pudiera mezclar también mis pensamientos. Ese fue el primer momento en que sentí miedo. No de él, sino de mí. De lo que empezaba a moverse dentro de mí, sin mi permiso. Volví a subir las escaleras, cerré la puerta de la habitación y me miré en el espejo durante mucho tiempo. No me gustaba lo que veía. No porque me viera vieja, sino porque me reconocía. Sabía exactamente lo que significaban esos latidos acelerados. Y eso me aterraba. Pensé en hablar con alguien. Mi hermana, tal vez. Pero, ¿qué iba a decirle? ¿Qué empezaba a fijarme en alguien que no solo era menor que yo, sino que compartía techo con nosotros? ¿Que no había pasado nada, pero algo en mí ya había cambiado? Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces. Escuché sus pasos por el pasillo, suaves como un susurro. Me levanté y fui hasta la cocina. Estaba vacía. Pero la taza que él siempre usaba estaba sobre la encimera. Aún caliente. Lo toqué. Solo un segundo. Y sentí que el calor me subía por los brazos como un veneno lento. No sabía lo que me estaba ocurriendo. Pero sí sabía una cosa, ya no había marcha atrás. La mañana siguiente amaneció con un silencio denso, como si la casa hubiera decidido guardar lo ocurrido bajo una manta invisible. El sol entraba tímidamente por las cortinas del comedor, y yo me movía con una lentitud innecesaria, como si cada paso necesitara ser cuidadosamente medido. El hervidor tardó más de lo habitual en calentar el agua, o al menos así lo sentí. Mientras esperaba, me apoyé contra la encimera, mirando fijamente la ventana empañada. Mi esposo ya había salido. Como siempre, se despidió con un beso en la frente y una frase automática: no olvides regar las plantas. No notó nada extraño en mí, o si lo notó, eligió ignorarlo. A veces creo que él ya había dejado de verme realmente. No como mujer. No como presencia viva. El joven bajó las escaleras poco después, con paso lento como quien camina sobre hielo delgado. Yo no giré la cabeza. Escuché sus pies descalzos sobre la madera y cómo se detenía en la puerta de la cocina. Por un momento pensé que se marcharía sin decir nada. Pero luego, con voz baja, dijo: ¿puedo ayudarte con el desayuno? Asentí sin palabras, sin mirarlo. Él se acercó, tomó el pan y lo puso en la tostadora. Me pasó el azúcar cuando notó que buscaba con la mirada. Todo ocurrió como si nada. Como si no hubiera pasado nada. Pero había pasado. Y lo sabíamos. Aunque no habláramos de ello, aunque no lo miráramos a la cara. La tensión era una línea fina que se tensaba cada vez que nos rozábamos accidentalmente, como cuando ambos alcanzamos la misma taza. Yo retiraba mi mano rápido, demasiado rápido. Él no decía nada. Intenté refugiarme en la rutina. Lavar, limpiar, doblar ropa, ordenar el armario de las toallas, revisar la lista del supermercado. Pero todo me resultaba más difícil. Como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi mente vagara por otra parte, por otro momento. Me detuve varias veces a observar objetos que antes pasaban desapercibidos: un retrato de boda con mi esposo, una carta vieja pegada con imán en la nevera, un adorno que había comprado en un viaje a Granada hace años. Me pregunté cuándo había comenzado a sentirme invisible en mi propia vida. Después del almuerzo, salí al jardín con un libro. Fingí leer, pero no pasé de la primera página. Él estaba en la hamaca con los ojos cerrados y los auriculares puestos. Su expresión era tranquila. Casi infantil. Pero esa tranquilidad me incomodaba, porque yo no la sentía en mí. No podía simplemente cerrar los ojos y desconectar.
Me pregunté qué pensaba él de todo esto. Si acaso pensaba. ¿Le importaba? ¿Le pesaba? ¿O simplemente había sido un impulso más de alguien joven, curioso, con poco que perder? En cambio, yo sentía que tenía todo que perder. Mi estabilidad, mi nombre, mi dignidad. No podía evitarlo, el juicio comenzaba en mi cabeza antes que en boca ajena. Más tarde, al entrar de nuevo en la casa, lo encontré en la sala, hojeando una revista vieja. Levantó la vista cuando me vio y dijo, ¿quieres que prepare café? Dudé. No por el café, sino por lo que implicaba aceptar. Pero dije que sí. Y mientras él se movía por la cocina, con esa forma tan natural de estar, me senté al borde del sofá, con las manos cruzadas sobre las rodillas. El aroma del café llenó el espacio y por un instante me llevó a otros tiempos. Tiempos en los que mi esposo solía prepararlo para mí sin que yo se lo pidiera. Ahora, si quería una taza, tenía que servírmela yo. Él ya no recordaba cómo me gustaba, ni si lo tomaba con leche o sin. Pequeños olvidos que duelen más que una discusión. Cuando me entregó la taza, nuestras manos se tocaron por un segundo. Involuntario, o eso quise creer. Pero esa chispa volvió. Esa electricidad sorda que te sacude sin hacer ruido. No dijimos nada. Bebimos en silencio, cada uno mirando hacia direcciones opuestas. Después él se levantó y fue hacia la estantería. Tomó un libro y me lo ofreció. Es bueno, dijo. Lo acepté más por romper el momento que por interés real. Lo abrí al azar. En la primera página, subrayado a lápiz, había una frase: lo que callamos no desaparece. Solo espera. No supe si fue él quien la había marcado, pero algo en su mirada me dijo que sí. Esa noche me encerré en el baño. No porque necesitara asearme, sino porque necesitaba pensar. Miré mi reflejo por largos minutos. No era joven, pero tampoco me sentía vieja. Mis ojos seguían teniendo vida. Mi piel mostraba los años, pero también la historia. Me desvestí lentamente y me puse una bata limpia. Elegí la de satén, no la de algodón. No por comodidad, sino porque era suave. Porque quería sentir algo bonito sobre mi cuerpo. Porque algo en mí despertaba, aunque yo no quisiera. Subí a mi habitación sin hacer ruido. La casa estaba en silencio. Él también debía haberse retirado. Me acosté boca arriba, mirando el techo. Intenté pensar en mi esposo, en lo que él me daba. En lo que ya no me daba. Recordé nuestras primeras cenas, las conversaciones que fluían, las miradas que decían más que las palabras. Y luego recordé nuestro desayuno de hoy, él leyendo el periódico, yo revisando el móvil. Cada uno en su mundo. Sin contacto. Sin complicidad. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. En cambio, vinieron imágenes. Recuerdos recientes. El pasillo. La cocina. Ese instante detenido. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco y el eco de ese momento parecía reproducirse en bucle en mi mente. No por placer. Sino por confusión. Por culpa. Por todo lo que removía. Me di cuenta entonces de que no se trataba de él. Se trataba de mí. De todo lo que yo había dejado dormir. Y de lo que ahora comenzaba poco a poco a despertar. La mañana transcurrió con una falsa sensación de normalidad. Me levanté antes de que sonara el despertador, algo en mí no quería seguir durmiendo, como si el cuerpo supiera que no iba a encontrar descanso en ese colchón. Bajé en silencio, preparé café y tostadas. Escuché a lo lejos la puerta del baño cerrarse y el sonido del agua corriendo. No me acerqué. Fui al jardín con mi taza en las manos y observé las plantas sin verlas realmente. El aire estaba tibio y el cielo aún no decidía si se despejaría o no. Era uno de esos días donde todo parece suspendido. Mi esposo salió a las 8 en punto como siempre. Me besó en la mejilla y al irse me preguntó si necesitaba algo del centro. Le dije que no.
Cerré la puerta detrás de él y apoyé la frente unos segundos contra la madera. Necesitaba detenerme, pensar, limpiar lo que sentía, pero no sabía por dónde empezar. Me parecía que el suelo bajo mis pies había cambiado de consistencia. Cuando él bajó, el joven, noté que vestía diferente. Había dejado de usar sus camisetas viejas y ahora llevaba una camisa planchada. Me saludó con un gesto leve y yo respondí igual. No había palabras para esa hora. Compartimos el desayuno sin cruzar más de 2 frases, y cada uno se retiró a su rincón. Yo al cuarto de lavado, él a su portátil. Pensé que la distancia se mantendría, que el silencio bastaría para volver a trazar las líneas. Pero algo ya se había deslizado entre nosotros, como una corriente bajo la superficie. En algún momento de la mañana, él se acercó a preguntarme si podía ayudarme con las compras del mercado. Dudé. ¿Por qué él quería ir conmigo? ¿Era simple cortesía? ¿Una excusa para estar cerca? Aún así, accedí. La idea de caminar entre otros rostros, escuchar ruidos de ciudad, parecía la excusa perfecta para respirar distinto. Fuimos en mi coche. El trayecto fue corto, pero el silencio dentro del vehículo fue casi insoportable. No era incómodo, pero tenía peso. Él miraba por la ventana, como si realmente estuviera interesado en el paisaje. Yo mantenía las manos firmes sobre el volante. Me sorprendió la forma en que mi corazón aceleraba cada vez que su pierna se acercaba demasiado a la mía. No me gustaba esa sensación de descontrol. Era como si cada parte de mí estuviera más viva de lo habitual, más alerta, más propensa al error. En el supermercado caminamos por los pasillos como si fuéramos 2 conocidos que casualmente compartían una lista. Él preguntaba cosas pequeñas: ¿te gusta más el té verde o el negro? ¿Estos tomates están bien? Yo respondía con monosílabos, pero no por frialdad, sino porque no quería escuchar mi propia voz temblar. En un momento se inclinó para alcanzar algo del estante inferior y su brazo rozó mi pierna. Un segundo. Nada más. Pero ese segundo bastó para incendiarme por dentro. Volvimos en silencio. La radio del coche tocaba una canción antigua que solía escuchar con mi hermana. Por un instante pensé en llamarla. Decirle que estaba confundida. Que algo estaba pasando y no sabía cómo frenarlo. Pero no marqué. Guardé el móvil y me dije que solo necesitaba claridad, que todo pasaría. Al llegar, él ayudó a guardar las bolsas. Me ofreció una taza de té y acepté. Lo preparó con precisión, como si quisiera demostrar algo. Tal vez que sabía cuidarse, que no era un niño. Mientras me lo servía, noté su pulso, firme, controlado. No parecía nervioso. Yo, en cambio, me sentía al borde de una caída. Cuando el teléfono sonó y vi el nombre de mi esposo en la pantalla, mi estómago se encogió. Contesté con voz tranquila, como si no pasara nada. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Que había ido al mercado y que estaríamos cocinando pasta. Él pareció conforme. Dijo que volvería un poco más tarde porque tenía una reunión imprevista. Cortamos. Y me quedé mirando el teléfono como si esperara que me dijera algo más. En la tarde, mientras colgaba ropa en el patio, él se acercó. Me dijo que había encontrado un libro interesante en la biblioteca del salón. Que si quería, podía prestármelo. Era un gesto inocente, pero la forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos buscaron los míos, rompía cualquier inocencia. Acepté el libro. Me agradeció con un asentimiento leve y volvió a entrar. Fui a mi habitación y me senté en la cama con el libro entre las manos. No lo abrí. Lo sostuve largo rato con las yemas de los dedos sobre la portada. Era como si mi cuerpo entero estuviera pidiéndome una decisión. Un camino. Una definición. Esa noche, al preparar la cena, usé un vestido que no me había puesto en años. No lo hice por él. Al menos no quise creerlo. Lo hice porque quería sentirme diferente. Más firme. Más mía. El vestido tenía un escote modesto, pero el tejido acariciaba mi piel como un recuerdo lejano de juventud.
Cuando bajé él me miró. Solo eso. Me miró. Y en su mirada no hubo sorpresa, ni deseo evidente. Solo una clase de respeto callado. Como si por fin, viera algo que ya sospechaba. Cenamos con las luces bajas por el calor. No hablamos mucho. Los cubiertos sonaban contra los platos. Yo bebía agua más seguido de lo normal, solo para ocupar mis manos. Cuando terminé me excusé con un «estoy cansada» y subí. En mi cuarto, al apagar la luz, entendí que algo se había desplazado dentro de mí. No era culpa. Era un conflicto más sutil. Una grieta que se ensanchaba poco a poco. No por lo que habíamos hecho, sino por todo lo que aún podía pasar. Y yo no sabía si sería capaz de detenerlo. El sábado amaneció con un cielo gris, cubierto por nubes pesadas que amenazaban lluvia desde temprano. Era uno de esos días que invitan al encierro, al silencio, a no salir más allá de lo estrictamente necesario. El ambiente en la casa estaba extraño, como si algo invisible se hubiese instalado entre las paredes. No era tensión abierta ni hostilidad, era otra cosa, una especie de presencia latente, un saber sin palabras que nos envolvía a los dos. Él caminaba con más cautela, y yo me aferraba a la rutina como a una tabla de salvación. Mi esposo había decidido pasar el fin de semana en la casa de campo, con la excusa de que necesitaba arreglar unas cosas del jardín y desconectar del trabajo. Me preguntó si quería acompañarlo. Le dije que no. Me sentía cansada, le expliqué, y tenía cosas pendientes en casa. Aceptó sin insistir. Me besó en la frente y partió con la ligereza de quien no sospecha absolutamente nada. Su maleta pequeña, su forma de caminar despreocupada, su sonrisa al despedirse. Todo eso me dolió más que cualquier acusación. Porque si él supiera, si pudiera siquiera imaginar lo que se estaba gestando en su ausencia, tal vez no habría sonreído de esa manera. Una vez se fue, el silencio se hizo más denso. No como una ausencia, sino como una expectativa. Pasé la mañana limpiando el salón, lavando sábanas, doblando ropa, barriendo rincones que no necesitaban ser barridos. Cualquier cosa para no quedarme quieta. Cualquier cosa para no pensar. Pero por más que lo intentara, mi mente siempre volvía al mismo punto. Él estaba allí, en esa misma casa, y solo bastaba un pequeño movimiento para que todo lo que luchaba por contener se desbordara. A media tarde, mientras ordenaba los estantes del salón, escuché pasos detrás de mí. No me giré de inmediato. Sabía que era él. Lo supe por el ritmo, por la forma de su andar. Dijo que había preparado té y que si quería, podía acompañarlo en la terraza. Asentí. La idea de estar al aire libre, lejos de espacios cerrados, me pareció más segura. Más controlable. La terraza estaba tranquila. La brisa era leve y el olor a tierra mojada anunciaba una lluvia que no terminaba de llegar. Él había dispuesto 2 tazas sobre la mesa de madera, con una precisión que casi me conmovió. Me senté sin decir nada. Bebí un sorbo. El té estaba justo en su punto, ni muy caliente ni muy frío. No hablamos durante varios minutos. Solo escuchábamos el viento, el sonido distante de un auto, el crujido ocasional de las hojas secas bajo las patas de alguna paloma. Finalmente rompió el silencio. Me preguntó si me gustaban los días nublados. Respondí que sí, que me resultaban más sinceros que los soleados. No sé por qué dije eso. Tal vez porque realmente lo sentía así, o tal vez porque necesitaba hablar de cualquier cosa que no fuera nosotros. Él asintió y volvió a mirar al frente. Son menos exigentes, agregó. Y eso me golpeó como si esas palabras hubieran salido de mis propios pensamientos. Porque sí, los días grises no te piden que sonrías, no te exigen alegría. Puedes simplemente estar, sin dar explicaciones. Después del té caminamos por el jardín. Él hablaba poco, pero de manera amable. Comentó algo sobre los rosales, sobre cómo había notado que necesitaban poda. Le respondí que sí, que llevaba tiempo queriendo hacerlo. Me ofreció ayudar otro día. Asentí.
Caminábamos lento como si estuviéramos midiendo cada paso. Al volver a la casa, algo cambió. No fue un gesto evidente ni una palabra dicha con doble intención. Fue un silencio más profundo, una proximidad más marcada. Entró primero y dejó la puerta abierta. Al cruzar, nuestras miradas se encontraron. No bajamos los ojos. No desviamos la atención. Fue solo un instante, pero me dejó sin aliento. Más tarde él se retiró a su habitación. Yo preparé algo ligero para cenar, pero no tenía hambre. Me serví un poco de vino, solo una copa, y me senté en la sala, con la televisión encendida sin volumen. Las imágenes pasaban frente a mí como si fueran sombras, y yo estaba atrapada en mi propio pensamiento. No era solo atracción. Ya no. Había algo más, una especie de necesidad de ser vista, de ser validada. De sentir que aún había algo en mí que podía despertar deseo, curiosidad, ternura. Algo que mi esposo ya no buscaba, no por maldad, sino por costumbre. Por olvido. Cuando apagué la televisión y subí a mi habitación, pasé por delante de su puerta. Estaba entreabierta. Por un momento pensé en cerrarla por pudor, por orden. Pero no lo hice. Solo la miré y seguí caminando. En mi cuarto me cambié con lentitud. Elegí un camisón viejo cómodo sin intención de agradar. Me cepillé el cabello frente al espejo y me miré a los ojos. Había algo distinto en mi expresión. No culpa. No exactamente. Tal vez era un reflejo de lo que venía sintiendo desde hace tiempo, una mezcla de resignación y deseo contenido. Apagué la luz, pero no dormí. Me quedé acostada, escuchando los sonidos de la casa. La madera del suelo que crujía de vez en cuando, el leve zumbido del refrigerador, algún automóvil a lo lejos. Y en medio de todo eso imaginé su respiración en la habitación contigua. Su cuerpo tendido en la cama, los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando. Imaginé su proximidad como si pudiera sentirla a través de la pared. Y entonces lo supe. Lo que fuera que hubiera entre nosotros ya no podía deshacerse. No se trataba de decisiones conscientes. Era otra cosa, algo que se había instalado en los pliegues de lo cotidiano, en los segundos compartidos, en las palabras no dichas. Algo que no se podía borrar solo porque uno quisiera. Algo que quizá nunca debió haber empezado, pero que ya era imposible detener. El domingo amaneció con una luz suave que entraba a través de las cortinas del comedor como una caricia tibia. Por un instante creí que todo lo ocurrido en los días anteriores había sido solo un pensamiento difuso, un sueño confuso arrastrado por la soledad y la rutina. Me preparé un café y lo bebí de pie, junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol pintaban de naranja las tejas del vecino. La casa estaba en silencio. Él aún no se había levantado. Y mi esposo seguía lejos en la casa de campo sin saber que su ausencia estaba reconfigurando el mapa interno de todo lo que yo conocía como estabilidad. Después del desayuno, me refugié en la habitación de costura. No para coser, sino para estar sola. Era el único lugar de la casa que sentía completamente mío. Abrí una de las cajas antiguas que guardaban telas que nunca usé, y entre ellas encontré una bufanda que había empezado a tejer años atrás. Toqué la lana con cuidado. Recordaba perfectamente para quién iba a ser. Alguien que ya no estaba. No porque hubiera muerto, sino porque simplemente se había ido de mi vida sin despedirse. El sonido de pasos en el pasillo me devolvió al presente. Él ya estaba despierto. Lo escuché moverse por la cocina, abrir y cerrar la nevera, el tintinear de una cuchara contra la taza. Me pregunté si estaría pensando en mí. Si acaso su percepción de lo que había entre nosotros era la misma que la mía. O si para él todo era solo un juego de tensiones pasajeras, una curiosidad que pronto se disiparía. A media mañana, entró en la sala con un libro en la mano. Me preguntó si quería acompañarlo a leer en el jardín. Su tono era calmo, casi casual, como si estuviéramos compartiendo un domingo cualquiera. Acepté. No por debilidad, sino porque la idea de quedarme encerrada era aún más asfixiante. Salimos al jardín.
Él se sentó bajo el limonero, y yo me acomodé en la silla plegable con el rostro al sol. Durante un largo rato no dijimos nada. Solo el pasar de las páginas rompía el silencio. Fue entonces cuando ocurrió. Un momento que, aunque breve, alteró por completo la línea invisible que habíamos intentado mantener. Nos cruzamos al borde del sendero del jardín, él se acercó para mostrarme una hoja curiosa que había encontrado, y mientras extendía su mano, nuestras miradas se detuvieron en mitad del movimiento. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. No fue planeado. No fue una decisión. Fue como si el aire se volviera magnético. Como si los días de silencios, las noches de tensión, y los gestos contenidos encontraran un solo canal de salida. Fue breve. Silencioso. Intenso. Cuando me alejé lo hice en silencio sin explicaciones. Caminé directamente a mi habitación y cerré la puerta con firmeza. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblando y el corazón golpeando el pecho con una fuerza que me sorprendió. No era solo el hecho del beso. Era todo lo que simbolizaba. Un quiebre. Una confirmación. Un paso del que ya no se podía volver. Me miré en el espejo largo del armario. Mis mejillas estaban enrojecidas. Mis labios entreabiertos. Pero lo más perturbador era la expresión de mi rostro, no era de arrepentimiento sino de verdad. De haberme reconocido finalmente en algo que llevaba tiempo silenciado. Pasé el resto del día en mi cuarto. No salí a comer. No busqué conversación. Escuché sus pasos, una vez acercándose a la puerta. Luego alejándose. No insistió. Tal vez sabía que yo necesitaba espacio. O tal vez él también estaba procesando lo ocurrido. No sé. No quería imaginar lo que él pensaba. Bastaba con lo que yo sentía. Al atardecer, bajé para preparar una infusión. Necesitaba algo caliente, algo que calmara mis nervios. Mientras esperaba que el agua hirviera, vi sobre la mesa del comedor un pequeño papel doblado. Me acerqué. Era una nota escrita con letra clara: gracias por hoy. No diré nada. Solo quería que supieras que lo valoro. La volví a doblar y la metí en el bolsillo de mi bata. No sabía qué hacer con ella. No sabía qué hacer con nada, en realidad. Me senté en la cocina y bebí el té con lentitud. Cada sorbo era un intento por ordenar mis pensamientos. Pensé en mi esposo. En su forma de besarme en la frente. En cómo me preguntaba si necesitaba algo del mercado. En cómo ya no me miraba cuando hablaba. No lo hacía por maldad. Lo hacía por hábito. Por costumbre. Como uno respira sin darse cuenta. Y eso, de algún modo, dolía más. Subí nuevamente a mi habitación cuando la noche cayó. Esta vez la casa no me parecía acogedora. Sentía que cada pared reflejaba la tensión que llevaba dentro. Me senté en la cama con el libro que él me había prestado hace días. Lo abrí por una página al azar. Subrayada había una frase: a veces, lo prohibido es lo único que nos recuerda que estamos vivos. Cerré el libro con fuerza. Me recosté sin apagar la lámpara. Y me quedé allí con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando cada crujido de la madera, cada sonido leve de la casa. El beso no se borraba de mi mente. No por su intensidad, sino porque en ese momento me había sentido completa. Y eso era lo más aterrador. El lunes comenzó como cualquier otro, pero dentro de mí nada era igual. Me desperté antes del amanecer como si el cuerpo se negara a descansar. Abrí los ojos y supe que algo se había movido definitivamente. No se trataba del beso. Era todo lo que ese beso arrastraba consigo. Me levanté en silencio, cuidando no hacer ruido. La casa estaba sumida en una penumbra tranquila, y el frío de la cerámica en mis pies me recordó que seguía viva. Caminé hasta la cocina y preparé café, buscando que ese ritual tan conocido me devolviera una ilusión de normalidad. Mientras la cafetera hacía su trabajo, apoyé los codos sobre la encimera y cerré los ojos.
Intenté vaciar la mente, pero solo logré que las imágenes se hicieran más nítidas. El roce de los labios, el calor de su cercanía, la mirada que no buscaba explicaciones. Ese gesto mudo me había atravesado, como si alguien hubiera quitado con suavidad una venda que yo llevaba puesta desde hace años. Él no bajó hasta más tarde. Lo escuché moverse por el piso de arriba, entrar y salir del baño, abrir cajones. Cuando bajó lo hizo con pasos lentos. Intercambiamos un saludo breve, casi mecánico. Yo ya estaba sentada, con la taza en la mano, fingiendo leer el periódico. Él preparó su desayuno en silencio. Agradecí esa distancia. Era necesaria. Al menos por ahora. Pasamos el día sin hablar demasiado. Nos cruzamos en los pasillos, en el comedor, en el jardín. Todo con la naturalidad forzada de quienes comparten espacio pero no intimidad. Pero esa naturalidad estaba hecha de tensión, de gestos medidos, de miradas que duraban apenas un segundo más de lo habitual. No hablamos del beso. Y sin embargo su recuerdo ocupaba cada rincón. A media tarde salí a hacer compras. Necesitaba salir de la casa, respirar otro aire, sentirme diferente aunque solo fuera por una hora. Caminé entre los pasillos del supermercado sin prisa, eligiendo cosas que no necesitaba realmente. Algunas frutas, un té nuevo, flores para el comedor. Al verlas me di cuenta de que hacía meses que no colocaba flores frescas en la casa. Como si ese simple detalle hubiera perdido importancia. Como si ya no valiera la pena embellecer los espacios. De regreso, mientras manejaba, mi cabeza no dejaba de repasar posibilidades. ¿Qué haría si él intentaba hablar del tema? ¿Qué pasaría cuando mi esposo volviera? ¿Qué haría yo si nada cambiaba, si esto se convertía en una sombra más en mi espalda? No tenía respuestas. Solo preguntas que me acompañaban como un eco constante. Al llegar, él estaba en el porche sentado con una libreta sobre las rodillas. Escribía algo. Me pregunté si era una carta, una reflexión, una lista de cosas pendientes. No quise saber. Entré por la puerta trasera y comencé a guardar las compras. Coloqué las flores en un jarrón con agua fría y las dejé en el centro de la mesa. El color de los pétalos me pareció tan vibrante que por un momento me sentí ridícula. Como si ese acto sencillo fuera una confesión involuntaria. Minutos después, escuché que entraba. Saludó con voz baja y me preguntó si podía ayudar. Le pedí que pelara unas papas para la cena. Nos movimos en la cocina como si fuéramos extraños que se conocen de vista. No había roce ni tensión visible, pero la incomodidad se sentía en la forma en que cada uno evitaba al otro con precisión quirúrgica. Durante la cena hablamos poco. El clima, las noticias, una serie que él había empezado a ver. Yo asentía, comentaba lo justo. Estaba agotada de fingir equilibrio, pero no sabía cómo detenerme. Después de cenar, lavé los platos mientras él se retiró a su habitación. Escuché su puerta cerrarse y me quedé sola en la cocina, con las manos bajo el agua caliente, mirando fijamente el fondo del fregadero. Esa noche subí a mi habitación con un libro en las manos, pero no lo abrí. Me acosté vestida sobre la colcha, mirando el techo. Empecé a contar los segundos en mi cabeza, como una forma absurda de mantener el control. Cuando sentí que el corazón se calmaba, cerré los ojos y me dejé llevar por el silencio. Me despertó la lluvia. Su sonido suave golpeando los cristales me trajo una nostalgia inesperada. Recordé una tarde de juventud, en otro país con otra vida. Recordé estar enamorada. De alguien, de algo, de mí misma tal vez. Y ese recuerdo me dolió porque comprendí cuánto hacía que no me sentía así. A la mañana siguiente mi esposo llamó. Me dijo que volvería al día siguiente, que había aprovechado para revisar unas cosas más de la casa de campo. Su voz era amable pero distante. Como si hablara con una colega. Como si ya no hubiera nada que se dijera con la piel. Al colgar, me quedé mirando el teléfono. Pensé en contarle algo. No todo. Pero una parte. Decirle que me sentía sola, que algo en mí se había dormido hacía tiempo.
que necesitaba que él me viera otra vez. Pero no lo hice. En lugar de eso me serví un café y me senté junto a la ventana, viendo cómo la lluvia persistía, suave pero constante, lavando poco a poco los techos, los árboles, la calle entera. Y entendí que yo también necesitaba que algo me lavara por dentro. Que borrara lo que pesaba, lo que dolía, lo que confundía. Pero no sabía cómo empezar. Solo sabía que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Porque aunque intentara ponerle nombre, el cuerpo siempre iba por delante. Y el mío ya había hablado. Con solo un gesto. Con solo un roce. Con solo un beso. La noche cayó como una manta espesa, de esas que no abrigan sino que oprimen. El cielo estaba completamente cubierto, y el aire tenía esa humedad densa que anuncia tormenta sin avisar. La casa crujía más de lo habitual, como si respondiera también al clima. Había algo en la atmósfera que parecía anticipar un cambio, como si el mundo se inclinara hacia un borde invisible. Me sentía inquieta, con una energía que no podía explicar, como si mis pensamientos no fueran suficientes para contener lo que me recorría por dentro. Mi esposo había llamado más temprano. Me dijo que volvería al día siguiente, que se le había hecho tarde con los arreglos del jardín y prefería pasar una noche más en la casa de campo. Me deseó buenas noches y colgó sin mayor ceremonia. Yo asentí como siempre aunque él no pudiera verme. Ya no preguntaba si lo extrañaba. Y yo ya no fingía que sí. Después de cenar algo ligero, subí a mi habitación y me cambié por una bata cómoda. No tenía intención de leer ni de ver televisión. Me senté en la cama con las piernas cruzadas, escuchando el rumor lejano de la lluvia que recién comenzaba. Golpeaba las ventanas como un susurro insistente. Encendí una vela. La luz tenue me pareció más adecuada que la del techo, como si la claridad completa revelara demasiado. El apagón llegó sin aviso. Un zumbido, un parpadeo de luces y luego la oscuridad total. Me quedé sentada unos segundos, esperando si volvería la electricidad, pero no ocurrió. Bajé con cuidado, llevando la vela en una mano, y busqué las otras en el cajón de la cocina. Siempre teníamos velas para emergencias. Encendí 2 más y las repartí por la casa. La luz temblorosa dibujaba sombras alargadas sobre las paredes, y todo adquiría un aire distinto. Más íntimo. Más vulnerable. Fue en ese momento cuando lo vi. Estaba en el pasillo con una linterna en la mano, mirándome desde el otro extremo. No dijo nada. Me hizo un gesto leve como preguntando si todo estaba bien. Asentí. Caminamos el uno hacia el otro en silencio, como si el sonido fuera innecesario. Nos encontramos en la sala, donde la luz de la vela lanzaba reflejos dorados sobre los muebles. Nos sentamos sin hablar. Él en uno de los sillones. Yo en el borde del sofá. Había algo en la oscuridad que volvía todo más sincero. Como si las palabras, al no ser vistas, pudieran decirse con más libertad. Pero no dijimos nada. El silencio bastaba. Después de unos minutos, él se levantó y fue hacia el estante. Tomó un libro y lo abrió al azar. Me lo mostró. Había una frase subrayada: no siempre elegimos lo que sentimos, pero sí lo que hacemos con ello. Me miró en silencio. No era una provocación. Era otra cosa. Algo más profundo. Más honesto. Yo no respondí. Me levanté, llevé la vela hasta la mesa y apagué las otras. La habitación quedó con una sola fuente de luz parpadeante cálida. Caminé hasta el ventanal y me quedé mirando la lluvia. Él se acercó deteniéndose a un par de pasos. No me tocó. No dijo nada. Pero lo sentía ahí, respirando detrás de mí, compartiendo el mismo espacio de silencio. No hubo ninguna declaración. Ninguna promesa. Ningún intento de justificar lo que estaba a punto de pasar. Solo nos miramos. Y entonces ocurrió. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. Al despertar, la luz natural comenzaba a filtrarse entre las cortinas. La tormenta había pasado.
El aire olía a tierra mojada y a algo nuevo, como si el mundo hubiera sido lavado durante la noche. Permanecí unos minutos en la cama, sin moverme, sin abrir del todo los ojos. Podía escuchar el sonido de sus pasos en la planta baja, suaves, sin prisa. No sentí remordimiento inmediato. Lo que sentí fue otra cosa. Una calma que no esperaba. No era paz, tampoco culpa. Era una conciencia clara de que algo había cambiado de forma definitiva. Me senté al borde de la cama y miré mis manos. No temblaban. Era como si finalmente el cuerpo y la mente se hubieran alineado, aunque solo fuera por unas horas. Bajé después de asearme. Él ya había preparado café. La cocina olía a pan tostado y a silencio cómplice. Nos miramos brevemente. No dijimos nada. La rutina se impuso como una forma de protegernos de lo que habíamos cruzado. Desayunamos con gestos tranquilos, sin que ninguno intentara llenar el espacio con palabras innecesarias. Él se ofreció a lavar los platos. Me retiré al jardín, llevando mi taza conmigo. Me senté bajo el limonero, el mismo lugar donde días atrás todo había comenzado a torcerse. O tal vez a acomodarse, dependiendo de cómo se mire. Observé las hojas brillantes por la lluvia, los caracoles que aparecían entre las plantas después de cada tormenta. Todo seguía su curso. Como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Y ahora, debía decidir qué haría con ello. No se trataba solo de un error, de una infidelidad. Se trataba de haber cruzado un límite que por mucho tiempo, ni siquiera sabía que deseaba cruzar. Se trataba de haberme reencontrado con una parte de mí que había estado dormida por años. Se trataba de la vida, de sus vueltas extrañas, de las cosas que llegan cuando uno ya no espera sorpresas. Y mientras sostenía la taza entre las manos, su calor aún presente, me pregunté si podría volver a mirar a mi esposo a los ojos cuando regresara. No por vergüenza, sino porque ya no sería la misma. Porque ya no sabía si quería seguir siendo esa versión callada y resignada que él conocía. Porque una parte de mí había despertado. Y aunque no supiera aún qué haría con todo eso, sabía con certeza que no podría olvidarlo. Me costó más de lo que pensaba ponerme de pie esa mañana. No era un cansancio físico. Era otra cosa. Una mezcla entre el peso de lo vivido y la certeza de que nada volvería a ser como antes. Estuve sentada en el borde de la cama largo rato, con los pies en el suelo y las manos cruzadas sobre el regazo, intentando ordenar mi respiración. Afuera, la mañana avanzaba con una naturalidad ofensiva. El sol brillaba sin vergüenza, las hojas secas danzaban sobre el camino de piedras y los pájaros cantaban como si no supieran lo que había ocurrido entre esas paredes. Bajé con movimientos lentos, como si el cuerpo aún dudara si debía seguir participando de esta vida. Él ya no estaba en la cocina. Escuché la puerta del jardín cerrarse suavemente. Me preparé un café, evitando mirar alrededor, como si los objetos fueran testigos incómodos de algo que deseaba enterrar. Pero nada en la casa ignoraba. Cada silla, cada cortina, cada alfombra parecía haber absorbido el silencio de la noche anterior. Salí al jardín con la taza en la mano. Lo vi de espaldas, sentado bajo el mismo limonero. No me acerqué de inmediato. Me quedé unos segundos observándolo. Su postura era tranquila, las manos apoyadas sobre las rodillas, la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado, como si pensara en algo muy lejos de aquí. No giró al verme. Y eso me alivió. No estaba lista para otro cruce de miradas. Me senté en la silla del otro lado del patio. La distancia entre nosotros era prudente. No hablamos. Compartimos el café sin palabras, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. No incomodaba. Era simplemente eso, un espacio vacío entre dos personas que sabían demasiado. Después de un rato se levantó, dejó su taza sobre la mesa y volvió a entrar a la casa. Yo me quedé allí, sintiendo como el sol calentaba mis piernas. Cerré los ojos y me dejé estar. Por unos minutos me permití no pensar. Solo sentir. El calor.
El aire. El ruido de una abeja cercana. El olor del café aún tibio. Poco después del mediodía, recibí un mensaje de mi esposo. Decía que llegaría en la tarde, que había salido todo bien con los arreglos y que esperaba que hubiéramos pasado un fin de semana tranquilo. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué decir. Todo lo que pudiera escribirme sonaba ajeno. Vacío. Mentiroso. Finalmente respondí con un te esperamos breve y neutro. Lo envié, lo dejé sobre la mesa, y volví a la cocina para ocuparme con algo. Pasé el resto de la tarde limpiando, revisando cajones, doblando toallas, ordenando cosas que no necesitaban ser ordenadas. Él también se mantuvo ocupado. Lo vi a través de la ventana, barriendo el porche, lavando el coche, regando las plantas. Nos evitábamos sin evitar que pareciera un acto consciente. Era una coreografía silenciosa, marcada por la necesidad de protegernos de nosotros mismos. Cuando escuché el coche de mi esposo detenerse en la entrada, mi cuerpo se tensó. No por miedo, sino por esa sensación de que el tiempo se acababa. De que la realidad volvía a instalarse con todo su peso. Lo recibí en la puerta con una sonrisa que no me costó tanto como temía. Me abrazó con la calidez de siempre y en su abrazo reconocí el mismo gesto de los últimos años, cómodo, previsible, carente de urgencia. Entró a la casa saludando en voz alta. Él respondió desde su habitación, con tono tranquilo, como si todo siguiera su curso natural. Los vi intercambiar un par de frases sobre el coche, sobre el clima. Nada más. Nada menos. Todo en su lugar. Esa noche la cena fue normal. Cociné algo simple. Mi esposo contó anécdotas del viaje, pequeñas cosas que no requerían mucha atención. Yo asentía, reía en los momentos esperados. Él comía con la misma calma de siempre, preguntando por la casa, por las plantas, por si había ocurrido algo fuera de lo común. Dije que no y no mentía del todo. Nada fuera de lo común en términos visibles había pasado. Cuando subí a mi habitación, lo hice sola. Mi esposo se quedó leyendo en el salón. Me acosté sin cambiarme con la ropa del día, y miré el techo largo rato. La lámpara proyectaba una sombra asimétrica que se movía cada vez que giraba el ventilador. Me quedé observando ese vaivén hasta que el sueño me venció. A la mañana siguiente él ya no estaba. La habitación de huéspedes estaba cerrada. No escuché ningún ruido. Sobre la mesa de la cocina encontré un papel doblado. Era breve. Una sola línea escrita con letra firme: gracias por respetar el silencio. No había firma. No hacía falta. Lo leí 2 veces. Lo guardé en el bolsillo de mi bata. No lloré. Tampoco sonreí. Solo me senté con una taza de té caliente y dejé que el día comenzara. Afuera, el cielo era claro, sin nubes. El limonero estaba lleno de frutos nuevos. La casa parecía más grande que nunca. Y yo no sabía qué iba a hacer con todo lo que me quedaba dentro. Solo sabía que ya no era la misma. Porque lo vivido, aunque no se nombre, deja huellas. Y esas huellas, aunque invisibles para los demás, a una la transforman para siempre. El lunes llegó con puntualidad cruel. No había motivo para que el día doliera más que los anteriores, y sin embargo, cada movimiento me resultaba más pesado, como si la rutina tuviera un nuevo peso sobre los hombros. Me levanté temprano, antes de que mi esposo se despertara, y me dirigí a la cocina con pasos cuidadosos. El silencio de la casa se sentía distinto, más definitivo. No había pasos en el piso de arriba, ni la taza de siempre en el fregadero, ni la sombra al pasar por el pasillo. Estaba sola. Realmente sola. Preparé el desayuno como siempre, pero sin apetito. Serví una taza para mí y otra para él. Mi esposo bajó al rato, aún somnoliento, con el cabello despeinado y los ojos hinchados. Me besó en la mejilla sin mirarme del todo. Preguntó por el fin de semana otra vez, como si aún sospechara que algo se le había escapado. Le respondí lo justo con frases automáticas.
Tranquilo, sin novedades, algo de lluvia. Él asintió y empezó a hablar del tráfico, del aumento de precios, de cosas que ya no conseguía escuchar del mismo modo. Lo observé mientras hablaba. Movía las manos con esa costumbre de enfatizar todo, aunque nadie lo interrumpiera. Había en sus gestos una rutina construida con años de convivencia, una familiaridad que días atrás me hubiera parecido reconfortante. Pero ahora, todo parecía ligeramente desfasado. Él no lo notaba, por supuesto. No había cambiado nada en su mundo. En el mío, en cambio, cada detalle había sido desplazado. Ese día intenté ocuparme. Fui al centro, hice algunas compras, pasé por la biblioteca, incluso caminé sin rumbo durante media hora, mirando los escaparates sin intención de entrar. Necesitaba moverme. Cambiar de paisaje. Alejarme del olor de la casa, de la textura de las cortinas, de las preguntas silenciosas que todo parecía hacerme. Al volver, me encontré con un ramo de flores en la mesa del comedor. Pensé por un instante absurdo que era de él. Pero no había nota. Y mi esposo estaba en el jardín, cortando ramas como si ese acto lo redimiera de todas las ausencias acumuladas. No pregunté. Supuse que él tampoco diría nada. Las flores eran hermosas. Silvestres. De colores suaves. Las coloqué en un florero sin decir palabra. Por la tarde, mientras ordenaba una caja de libros viejos que llevaba años cerrada, encontré una carta que me había escrito una amiga en la adolescencia. En ella hablaba de cómo el tiempo cambiaría todo, de cómo debíamos tener cuidado con aquello que callábamos por demasiado tiempo. La leí 2 veces. La guardé en un cajón. Pensé en llamarla. No lo hice. Pensé en tantas personas a las que alguna vez abrí mi mundo, y que ahora no sabían nada de lo que habitaba en mí. Me di cuenta de que con los años me había vuelto buena ocultando. Disimulando. Sosteniendo. Mi esposo subió a acostarse temprano esa noche. Dijo que estaba cansado. Yo lo sabía. No del día. De la vida misma. De esa monotonía que arrastra sin que uno lo note. Lo abracé antes de que subiera. Él respondió con un leve roce en la espalda. Como siempre. Como si todo estuviera bien. Me quedé sola en la sala, con las luces bajas y una taza de té. Tomé el papel que había guardado en el bolsillo de mi bata el día anterior. Gracias por respetar el silencio. Lo volví a leer. Cada vez me parecía más contundente. Más real. Era exactamente eso lo que habíamos hecho, respetar el silencio. No invadirlo. No mancharlo con explicaciones. Había algo profundamente humano en eso. Y también profundamente triste. El resto de la semana pasó como un eco de ese lunes. Nada grave. Nada nuevo. Solo una sucesión de días marcados por la ausencia de lo no dicho. Mi esposo retomó su ritmo habitual. Volvía tarde, hablaba poco, miraba televisión después de cenar. No preguntaba. No indagaba. No se daba cuenta, o prefería no hacerlo. Una noche lo sorprendí observándome mientras creía que yo no lo veía. Tenía esa mirada de quien intenta entender algo sin saber qué está buscando. Me sostuvo la mirada un segundo, luego desvió los ojos y fingió estar concentrado en el programa de televisión. No dije nada. Me limité a sentarme a su lado como tantas veces y fingir que todo estaba en calma. El viernes, mientras ordenaba el armario de la habitación de huéspedes, encontré una libreta olvidada sobre la mesita de noche. No era mía. Tampoco de mi esposo. Dudé un momento, pero la abrí. Estaba casi vacía, excepto por una página escrita a mano. A veces, uno no se va por falta de amor, sino por respeto a lo que no puede ser. Cerré la libreta con las manos temblorosas. No la toqué más. No la volví a abrir. La guardé en una caja junto con otras cosas sin dueño. Esa noche me acosté más temprano de lo habitual. El cuerpo me pesaba como si llevara días cargando un secreto demasiado grande.
Miré el techo, la lámpara, el perfil de mi esposo dormido. Sentí una punzada en el pecho, no de dolor, sino de certeza. De saber que había una parte de mí que él nunca conocería. Y que probablemente era mejor así. Dormí poco. Desperté con los primeros sonidos del día. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que entrara el aire frío de la mañana. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y por un instante breve sentí que todo estaba exactamente donde debía estar. Aunque doliera. Aunque no se pudiera nombrar. Aunque no pudiera compartirse. El sábado amaneció con una claridad tranquila, de esas que no prometen grandes cambios, pero que permiten respirar. Abrí las ventanas temprano, dejé que entrara el aire fresco, y permanecí un rato de pie, mirando hacia el jardín. El limonero seguía ahí, como testigo silencioso de todo lo que había ocurrido. Su sombra se proyectaba sobre el suelo húmedo, y los pájaros revoloteaban como si el mundo no hubiera cambiado. Pero yo sabía que sí. Por dentro algo se había movido y ya no había forma de volver atrás. Ese día, sin razón aparente, me dediqué al jardín. Podé los rosales, barrí hojas secas, removí la tierra de las macetas. Fue una tarea lenta, meticulosa, pero profundamente necesaria. Cada corte en una rama, cada puñado de tierra removida, era una forma de ordenarme por dentro. No pensaba en nada concreto. Solo hacía. Mis manos trabajaban como si supieran mejor que yo lo que necesitaba. Mi esposo me observó un rato desde el porche. No dijo nada. Me ofreció un vaso de agua en algún momento y luego volvió a sus lecturas. No insistió. No preguntó. No intervino. Y eso, aunque me aliviaba, también me dolía. Había en él una distancia que ya no era nueva, pero que en los últimos días se había vuelto más evidente. No sabía si lo notaba. No sabía si lo sentía. Pero yo sí. Al terminar en el jardín, me senté a descansar bajo la sombra. Me quité los guantes, me sacudí el polvo de las manos y cerré los ojos. El cansancio no era solo físico. Era emocional. Una fatiga acumulada que no se iba con el descanso, sino que se arrastraba como una capa delgada sobre la piel. Permanecí allí largo rato, respirando, dejando que el cuerpo reconociera el silencio. Por la tarde, mientras organizaba algunos cajones en el salón, encontré un cuaderno pequeño con tapas de cuero. No lo recordaba. Al abrirlo vi que eran anotaciones antiguas mías, listas de compras, frases sueltas, pensamientos dispersos. Entre ellas, una nota que me hizo detenerme. No dejes que la rutina te vuelva invisible. Lo había escrito años atrás. Sin fecha. Sin contexto. Pero ahí estaba, como un mensaje de otra versión de mí misma que intentaba advertirme. Lo leí varias veces. Me pregunté en qué momento me había empezado a sentir invisible. No de golpe. No por un solo hecho. Sino por acumulación. De días sin gestos. De palabras automáticas. De caricias que ya no buscaban sentir, sino cumplir. Me senté con el cuaderno en las manos y pensé en todas las veces que me había callado. En todo lo que no dije por no incomodar. Por no romper. Por no salir de lo seguro. Más tarde preparé la cena. Una receta sencilla pero cuidada. No por él. Ni por mí. Sino por algo más profundo. Una forma de recordarme que aún podía poner atención en los detalles. Que no todo estaba perdido. Mi esposo se sentó a la mesa y comimos en silencio. Él comentó que la comida estaba buena. Yo agradecí con una sonrisa leve. Y seguimos masticando en paralelo, como dos trenes que ya no se cruzan. Al terminar, lavé los platos con lentitud. Me detuve en cada uno como si fueran piezas únicas. Luego me fui al salón y me senté con una manta sobre las piernas. Afuera, el viento empezaba a agitar las hojas. La noche caía despacio. Una de esas noches donde parece que nada va a pasar, pero que se guardan para siempre.
Él se acercó más tarde, se sentó en el otro extremo del sofá y encendió el televisor. Durante unos minutos fingimos mirar algo. No importaba el canal. No importaban las imágenes. Solo necesitábamos algo de ruido que nos protegiera del vacío. En un momento dado, me miró. No con sospecha. No con reclamo. Con una ternura que ya no le recordaba. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Dije que sí. Era la verdad más cercana que podía dar en ese momento. Me fui a dormir antes que él. Me metí en la cama y apagué la lámpara. Me quedé despierta en la oscuridad con los ojos abiertos, sintiendo la respiración lenta, la sábana tibia, el latido bajo la piel. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo una mirada puede cambiarlo todo. En cómo un gesto puede desenterrar algo que creías enterrado para siempre. Pensé en él. En su forma de estar sin invadir. En la forma en que supo irse sin romper nada. Antes de dormir, abrí el cajón de la mesa de noche. Allí estaba la nota que había guardado. Gracias por respetar el silencio. La leí una vez más y la volví a guardar. No necesitaba más. No necesitaba explicaciones. A veces el silencio lo dice todo. La vida siguió. Los días pasaron. Mi esposo volvió a su ritmo. Yo al mío. Pero algo había cambiado. No por fuera. Por dentro. Ya no me sentía invisible. No del todo. Había una parte de mí que había despertado. Y aunque nadie lo notara, yo sí. Yo lo sentía en la forma en que me levantaba, en cómo me vestía, en cómo respiraba. El pasado no desaparece. Solo aprende a vivir en otra parte del cuerpo. Y con el tiempo deja de doler. No porque lo hayas olvidado, sino porque has aprendido a mirarlo con calma. Agradecerle lo que vino a mostrarte. Y dejarlo ir. Así terminó. No con un final estruendoso, sino con una pausa. Una pausa llena de sentido. Porque no todas las historias deben gritar para ser reales. Algunas solo necesitan ser vividas en silencio. Y recordadas cuando el alma lo permita.